Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy vamos a tocar un tema de física, específicamente de electrostática, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio para calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en una configuración de cargas que se la voy a mostrar a continuación. Recordándoles que pueden suscribirse a mi canal para que estén pendientes de todas las actualizaciones, seguirme en redes sociales, abajo en la descripción les voy a dejar las direcciones. Y nada, vamos a entrar en materia, tratando siempre de hacerlo lo más sencillo, lo más comprensible. Y bueno, vamos. Muy bien. El planteamiento de este problema nos propone una configuración de cargas que están separadas por una línea recta a cierta distancia y nos están pidiendo calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico resultante en un punto P que, como pueden ver, se está configurado como un triángulo rectángulo, ¿sí? Una de las primeras cosas que se hace para resolver este tipo de ejercicios es dibujar los campos eléctricos resultantes por cada una de las cargas con respecto a la carga de prueba, que es la carga que se pone en el punto. Por conveniencia o por convención, la carga de prueba siempre es positiva. Entonces, analizando cómo es el campo eléctrico que resulta de la carga número 1, que es positiva, y como la carga de prueba es positiva también, entonces ellas se van a repeler. Por tanto, el campo eléctrico número 1 está hacia afuera, ¿sí? Y el campo eléctrico número 2, como la carga 2 también es positiva, entonces también se repele y tenemos el campo número 2. Muy bien. Nosotros podemos entonces dibujar un campo eléctrico resultante haciendo esta suma vectorial, ¿sí? Este sería el campo resultante formando ese triángulo allí, ¿sí? Esto tiene que dar con la cola del vector resultante. También tenemos que terminar de construir este triángulo, llamamos θ, llamemos alfa, porque esta configuración en forma de triángulo rectángulo nos va a permitir aplicar el teorema de Pitágoras para conseguir valores de los ángulos, o por lo menos de este lado que lo llamaremos X, porque es un lado que no me dieron en la propuesta o en el enunciado, ¿sí? Entonces, para conseguir el campo eléctrico, sabemos que la fórmula o la ecuación del campo eléctrico es esta que está por acá, y la ecuación para el potencial eléctrico es esta que está acá. Pero como son resultantes de 2, tenemos que hacer la suma de esos dos. Y si se quiere conseguir, acá no me lo dicen, pero nosotros vamos a conseguir la forma vectorial del campo y también la forma su magnitud, ¿sí? Entonces, para ello tenemos que calcular todas las componentes de esos campos. Antes de calcular los campos o las componentes de los campos, debemos hacer unas previas. La primera es determinar el lado que falta del triángulo que se formó, llamado X. Este era 16 y este era 11,3, ¿sí? Por teorema de Pitágoras tenemos que C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, siendo C la hipotenusa. Sustituyendo, C es 16 igual a que es esta X al cuadrado más B sería 11,3 al cuadrado, despejando la X tenemos que es
raíz de una vez 16 al cuadrado menos 11,3 al cuadrado. Y nos queda 256 menos 127,69. Cuando hacemos esa diferencia y sacamos la raíz cuadrada, el resultado nos da 11,32. Esto podemos aproximarlo a 11,3. Si echamos un vistazo al lado que sería el cateto opuesto, si tomamos como referencia este que está acá, el cateto adyacente y el opuesto vienen siendo aproximadamente iguales, ¿sí? Eso nos va a indicar que los ángulos son de 45 grados, o sea, el ángulo alfa y el ángulo tita. De todas maneras, yo lo invito a comprobar a través de las funciones trigonométricas lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces hacemos acá las convenciones antes de empezar. Tita igual a alfa igual a 45 grados, ya que recuerden 90 que es el ángulo recto más 45 más 45 igual a 180, que es el criterio para un ángulo. ¿Muy bien? Pero esto es irrelevante. Lo importante es esto. Eso nos va a servir más adelante. Lo otro que tenemos que hacer es llevar todas las unidades o los datos que tenemos a unidades que nos sirvan para los cálculos. Por ejemplo, Q1, que vale 6 pico coulomb, es igual a decir 6 por 10 a la menos 12 coulomb. Es bueno tener todo en unidad coulomb. El prefijo pico significa 10 a la menos 12. De la misma manera, la carga 2, 4 pico coulomb, es 4 por 10 a la menos 12 coulomb. El lado de la hipotenusa, que es 16 micrometros, es lo mismo que decir 16 por 10 a la menos 6 metros. Por tanto que X igual 11,3 igual 11,3 por 10 a la menos 6 metros. Recuerden que el valor de X, cateto adyacente, es el mismo que el cateto opuesto. Ya teniendo todo en las unidades que nos convienen, vamos a empezar a calcular los campos eléctricos. Vamos a calcular entonces el campo eléctrico. Vamos a comenzar con el campo eléctrico número 1, o sea, el campo eléctrico generado por la carga número 1, la que ya identificamos. Primero vamos con los módulos del campo, sustituyendo de una vez K es 9 por 10 a la 9. Voy a omitir las unidades del análisis dimensional porque ya me tomé la molestia de poner todo en las unidades que corresponden. Cuando llevamos los picómetros, perdón, los picocoulomb a coulomb, cuando llevamos los micrómetros a metros, hicimos todo el procedimiento para que esto dé en las unidades del campo, las unidades de potencia. Recuerden que el campo tiene que quedar en newton por coulomb. Muy bien. Luego viene Q1, que es 6 por 10 a la menos 12. Todo eso entre el radio al cuadrado. El radio o la distancia, hablamos de distancia, de este campo sería la hipotenusa que tenemos. 16 por 10 a la menos 6 al cuadrado, ¿sí? Efectuando todo esto, teniendo mucho cuidado en la calculadora, utilizar bien la notación científica y toda la cosa. El resultado de esto va a ser, perdón, vamos a borrar acá un momentico. El resultado de esto, de la parte
del numerador es 54, ¿sí? Y en la parte del denominador 256 por 10 a la menos 12. Y al hacer ese cociente, el resultado es 210 por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb. Muy bien. Entonces, para obtener las componentes vectoriales de este campo, decimos así: el vector campo eléctrico número 1 va a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo que tiene con respecto a la horizontal, más la componente del vector por el seno de ese mismo ángulo, o el coseno del ángulo complementario, que sería el seno de θ. Pero como dijimos ya que θ y alfa eran las mismas 45 grados, es indistinto cuál utilicemos. Podemos utilizar coseno de los dos o el seno de los dos y el resultado va a ser el mismo. Entonces, el vector campo eléctrico número 1 es 148 por 10 a la 9 en I más 148 por 10 a la 9 en J. Todo ello Newton por Coulomb. Y ya tenemos la expresión tanto en módulo como en forma vectorial. Ahora hallamos el campo eléctrico generado por la carga número 2 en módulo. Sustituyendo de una vez 9 por 10 a la 9 por la carga número 2 al cuadrado, que sería, perdón, al cuadrado no, normal, por 10 a la menos 12. Y el que sigue al cuadrado es la distancia que acabamos de calcular, 11,3 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Resolviendo todo esto de una vez, sacando el cuadrado, teniendo cuidado con la notación científica, el resultado de esto es 283 por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb. Newton por Coulomb. Y para la parte vectorial, el vector campo eléctrico 2 es igual a el módulo por el coseno del ángulo en X, el coseno de 0 porque no tiene ángulo, más la componente, perdón, el módulo del campo eléctrico por el seno del ángulo. Si nosotros si vamos a la calculadora, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es de 0. Por tanto, todo esto es 0 y va a quedar, como le dije, solamente la componente en I. El campo eléctrico vector es 283 por 10 a la 9 Newton por Coulomb en I más 0 en J. ¿Sí? Para luego hacemos la suma vectorial y conseguimos una resultante de esos dos vectores, vector campo eléctrico 1 y vector campo eléctrico 2, y podemos sacarle el módulo a ese nuevo vector de esta manera. Muy bien, para hallar el módulo de la resultante es
sumar las componentes al cuadrado de ese módulo, o sea, la componente en Y más la componente en J al cuadrado, es decir, la componente en Y queda 431,87 por 10 a la 9 al cuadrado más el cuadrado de 148,47 por 10 a la 9 al cuadrado. Sacando esto, como siempre, advirtiéndole que con mucho cuidado con las notaciones científicas, haciendo todo el procedimiento, el resultado de esto es 456 por 10 a la 9 newton por coulomb. Y de esta manera terminamos la parte de el campo eléctrico. Lo único que nos queda es calcular el potencial eléctrico, y eso lo vamos a hacer con las ecuaciones del potencial eléctrico. Para calcular el potencial eléctrico resultante, basta con sumar los potenciales eléctricos producidos por cada una de las cargas. Como el potencial eléctrico no es un vector, podemos prescindir de ese paso que se hizo para el campo eléctrico. Y puesto que la ecuación del potencial eléctrico es carga por la constante eléctrica entre la distancia, sustituimos de una vez acá y hacemos todo en un solo paso. K por Q1 entre el radio 1 o la distancia 1 más K por la carga 2 entre la distancia 2. Es decir, factor común constante ¿sí? Y tenemos entonces, sustituyendo 9 por 10 a la 9 multiplicando a la carga 1, que es 6 por 10 a la menos 12 entre la distancia 1, que habíamos dicho que era la distancia 1 desde la carga 1 al punto a la carga de prueba, era 16 por 10 a la menos 6 más la carga 2, que era 4 por 10 a la menos 12 entre esta distancia que habíamos calculado, que era 11,3 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Haciendo la operación de cociente, queda 0,375 por 10 a la menos 3 más 0,35 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces el potencial resultante va a ser 6,5 por 10 a la 6, y esto va a quedar en newton por metro sobre coulomb. Esto es joule, ¿sí? Entonces 6,5 por 10 a la 6 voltios, que el voltio es joule sobre coulomb. Muy bien, el pasito para pasar de acá a 6,5 por 10 a la 6 era simplemente hacer esta suma y luego la multiplicación. Se puede notar el 10 a la 6 porque obviamente esta suma va a quedar por 10 a la menos 3, y cuando se haga la multiplicación esas potencias se van a sumar algebraicamente. 9 menos 3 va a dar 6.
Entonces así culminas este ejercicio bastante completo, abarcando tanto el campo como el potencial eléctrico. No siempre va a estar configurado como un triángulo rectángulo, a veces no van a ser un triángulo, a veces van a ser unas rectas, a veces van a ser un triángulo isósceles, y es cuestión de saber manejar la trigonometría en esta parte, o la geometría, ver cómo son las ecuaciones de cada triángulo, de la recta, o alguna figura que se forme, un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Pues bien, hemos terminado. Espero te sirva para tus ejercicios y no olvides suscribirte. Seguiremos dando videos de física y de matemática. Chao.